Hola, yo soy Ale y este es el Club de Mary Shelley. Hoy os traigo un vídeo muy especial por San Valentín, pero no de la manera habitual. No vamos a hablar de ramos de flores, cursiladas, poemas, nada de eso. Vamos a hablar de la parte oscura del amor. Y es que os voy a relatar dos de mis relatos góticos favoritos, uno de Maupassant y otro de Mary Elizabeth Braddon, que nos demuestran que el terror y el amor tienen mucho más en común. Porque al final, en el terror y en el amor, siempre alguien sale herido. La había amado desesperadamente. ¿Por qué se ama? Cuán extraño es ver un solo ser en el mundo, tener un solo pensamiento en el cerebro, un solo deseo en el corazón y un solo nombre en los labios, un nombre que asciende continuamente, como el agua de un manantial, desde las profundidades del alma hasta los labios, un nombre que se repite una y otra vez, que se susurra incesantemente, en todas partes, como una plegaria. Voy a contarles nuestra historia, ya que el amor solo tiene una, que es siempre la misma. La conocí y viví de su ternura, de sus caricias, de sus palabras, en sus brazos tan absolutamente envuelto, atado y absorbido por todo lo que procedía de ella, que no me importaba ya si era de día o de noche, ni si estaba muerto o vivo, en este, nuestro antiguo mundo. Y luego ella murió. ¿Cómo? No lo sé. Hace tiempo que no sé nada. Pero una noche llegó a casa muy mojada porque estaba lloviendo intensamente, y al día siguiente tosía, y tosió durante una semana, y tuvo que guardar cama. No recuerdo ahora lo que ocurrió, pero los médicos llegaron, escribieron y se marcharon. Se compraron medicinas y algunas mujeres se las hicieron beber. Sus manos estaban muy calientes, sus sienes ardían, y sus ojos estaban brillantes y tristes. Cuando yo le hablaba, me contestaba, pero no recuerdo lo que decíamos. Lo he olvidado todo, todo, todo. Ella murió y recuerdo perfectamente su leve, débil suspiro. Y yo comprendí. Me consultaron acerca del entierro, pero no recuerdo nada de lo que dijeron, aunque sí recuerdo el ataúd y el sonido del martillo cuando clavaban la tapa, encerrándola a ella dentro. Oh, Dios mío, ella estaba enterrada, ella, en aquel agujero. Vinieron algunas personas, mujeres, amigas. Me marché de allí corriendo. Corrí y luego anduve a través de las calles. Regresé a casa y al día siguiente emprendí un viaje. Ayer regresé a París y cuando vi de nuevo mi habitación, nuestra cama, nuestros muebles, todo lo que queda de la vida de un ser humano después de su muerte, me invadió tal oleada de nostalgia y de pesar que sentí deseos de abrir la ventana y de arrojarme a la calle. No podía permanecer ya entre aquellas cosas, entre aquellas paredes que la habían encerrado y la habían cobijado, que conservaban un millar de átomos de ella, de su piel y de su aliento en sus imperceptibles grietas. Cogí mi sombrero para marcharme y antes de llegar a la puerta pasé junto al gran espejo del vestíbulo, el espejo que ella había colocado allí para poder contemplarse todos los días de la cabeza a los pies, en el momento de salir, para ver si lo que llevaba puesto le caía bien, y era precioso, desde sus pequeños zapatitos hasta su sombrero. Me detuve delante de aquel espejo en el cual se había contemplado ella tantas veces que el espejo tendría que haber conservado su imagen. Estaba allí de pie, temblando, con los ojos clavados en el cristal, en aquel liso, enorme, vacío cristal, que la había contenido por entero y la había poseído tanto como yo, tanto como mis apasionadas miradas y besos. Sentí como si amara aquel cristal. Lo toqué, estaba frío. Oh, el recuerdo, triste espejo, ardiente espejo, horrible espejo que hace sufrir tales tormentos a los hombres. Dichoso el hombre cuyo corazón olvida todo lo que ha contenido, todo lo que ha pasado delante de él, todo lo que se ha mirado a sí mismo en él o ha sido reflejado en su afecto, en su amor. ¡Cuánto sufrimiento!
Me marché, sin saberlo, sin desearlo, hacia el cementerio. Encontré su sencilla tumba, una cruz de mármol blanco, con esta breve inscripción: amó, fue amada y murió. Ella estaba ahí debajo, descompuesta. ¡Qué horrible! Sollocé con la frente apoyada en el suelo y permanecí allí mucho tiempo, muchísimo tiempo. Luego vi que estaba oscureciendo y un extraño y loco deseo, el deseo de un amante desesperado, me invadió. Deseé pasar la noche, la última noche, llorando sobre su tumba. Pero podían verme y echarme del cementerio. ¿Qué hacer? Buscando una solución me puse en pie y empecé a vagabundear por aquella ciudad de la muerte. Anduve y anduve. Qué pequeña es esta ciudad comparada con la otra, la ciudad en cual vivimos. Y sin embargo, no son muchos más numerosos los muertos que los vivos. Nosotros necesitamos grandes casas, anchas calles y mucho espacio para las 4 generaciones que ven la luz del día al mismo tiempo. Beber agua del manantial y vino de las vides y comer pan de las llanuras. Y para todas estas generaciones de los muertos, para todos los muertos que nos han precedido, aquí no hay apenas nada. La tierra se los lleva y el olvido los borra. Al final del cementerio me di cuenta repentinamente de que estaba en la parte más antigua, donde los que murieron hace tiempo están mezclados con la tierra, donde las propias cruces están podridas, donde posiblemente enterrarán a los que lleguen mañana. Está lleno de rosales que nadie cuida, de altos y oscuros cipreses, un triste y hermoso jardín alimentado con carne humana. Yo estaba solo, completamente solo, de modo que me acurruqué debajo de un árbol y me escondí entre las frondosas y sombrías ramas. Esperé, agarrándome al tronco como un náufrago se agarra a una tabla. Cuando la luz diurna desapareció del todo, abandoné el refugio y eché a andar suavemente, lentamente, silenciosamente, hacia aquel terreno lleno de muertos. Anduve de un lado para otro, pero no conseguí encontrar de nuevo la tumba de mi amada. Avancé con los brazos extendidos, chocando contra las tumbas con mis manos, mis pies, mis rodillas, mi pecho, incluso con mi cabeza, sin conseguir encontrarla. Anduve a tientas como un ciego buscando su camino. Toqué las lápidas, las cruces, las verjas de hierro, las coronas de metal y las coronas de flores marchitas. Leí los nombres con mis dedos pasándolos por encima de las letras y no pude encontrarla. No había luna. Estaba asustado, terriblemente asustado, en aquellos angostos senderos entre 2 hileras de tumbas. Tumbas, 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 solo tumbas. A mi derecha, a la izquierda, delante de mí, a mi alrededor, en todas partes había tumbas. Me senté en una de ellas, ya que no podía seguir andando. Mis rodillas empezaron a doblarse. Pude oír los latidos de mi corazón y oí algo más. ¿Qué? Un ruido confuso, indefinible. ¿Estaba el ruido en mi cabeza, en la impenetrable noche, o debajo de la misteriosa tierra, la tierra sembrada de cadáveres humanos? Miré a mi alrededor, pero no pude decir cuánto tiempo permanecí allí. Estaba paralizado de temor, helado de espanto, dispuesto a morir. Súbitamente tuve la impresión de que la losa de mármol sobre la cual estaba sentado se estaba moviendo. Se estaba moviendo, desde luego, como si alguien tratara de levantarla. Di un salto que me llevó hasta una tumba vecina y vi claramente cómo se levantaba la losa sobre la cual estaba sentado. Luego apareció el muerto, un esqueleto desnudo, empujando la losa desde abajo con su encorvada espalda. Lo vi claramente, a pesar de que la noche estaba oscura. En la cruz pude leer: aquí yace Jacques Olivant, que murió a la edad de 51 años. Amó a su familia, fue bueno y honrado, y murió en la gracia de Dios. El muerto leyó también lo que había escrito en la lápida. Luego cogió una piedra del sendero, una piedra pequeña y puntiaguda, y empezó a rascar las letras con sumo cuidado. Las borró lentamente y con las cuencas de sus ojos contempló el lugar donde habían estado grabadas. A continuación, con la punta del hueso de lo que había sido su dedo índice, escribió letras luminosas, como las líneas que los chiquillos trazan en las paredes con una piedra de fósforo. Aquí yace Jacques Olivant, que murió a la edad de 51 años. Mató a su padre a disgustos, porque deseaba heredar su fortuna. Torturó a su esposa, atormentó a sus hijos,
engañó a sus vecinos, robó todo lo que pudo y murió en pecado mortal. Cuando hubo terminado de escribir, el muerto se quedó inmóvil, contemplando su obra. Al mirar a mi alrededor vi que todas las tumbas estaban abiertas, que todos los muertos habían salido de ellas y que todos habían borrado las líneas que sus parientes habían grabado en las lápidas, sustituyéndolas por la verdad. Y vi que todos habían sido atormentadores de sus vecinos, maliciosos, deshonestos, hipócritas, embusteros, ruines, calumniadores, envidiosos, que habían robado, engañado y habían cometido los peores delitos. Aquellos buenos padres, aquellas fieles esposas, aquellos hijos devotos, aquellas hijas castas, aquellos honrados comerciantes, aquellos hombres y mujeres que fueron llamados irreprochables. Todos ellos estaban escribiendo al mismo tiempo la verdad, la terrible y sagrada verdad, la cual todo el mundo ignoraba o fingía ignorar mientras estaban vivos. Pensé que también ella había escrito algo en su tumba, y ahora, corriendo sin miedo entre los ataúdes medio abiertos, entre los cadáveres y esqueletos, fui hacia ella, convencido de que la encontraría inmediatamente. La reconocí al instante sin ver su rostro, el cual estaba cubierto por un velo negro, y en la cruz de mármol donde poco antes había leído: amó, fue amada y murió. Ahora leí: habiendo salido un día de lluvia para engañar a su amante, pilló una pulmonía y murió. Parece que me encontraron al romper el día, tendido sobre la tumba, sin conocimiento. Él era un artista. Las cosas como las que le pasaron algunas veces les pasan a los artistas. Él era alemán. Las cosas como las que le pasaron algunas veces les pasan a los alemanes. Él era joven, apuesto, estudioso, entusiasta, metafísico, descuidado, incrédulo, despiadado. Y siendo joven, apuesto y elocuente, también fue amado. Era un huérfano, bajo la tutoría del hermano de su difunto padre, su tío Wilhelm, en cuya casa él había vivido desde su temprana infancia, y aquella que lo amó era su prima, Gertrude, a quien le juró que amaba a cambio. ¿Él la amaba? Sí, cuando por primera vez se lo juró, sí, pero pronto su pasión terminó, y como al final se convirtió en un sentimiento miserable en el egoísta corazón del estudiante. Pero qué bello sueño, cuando él tan solo tenía 19 años y había regresado de su aprendizaje con un gran pintor en Amberes, y ellos vagaban juntos en los más románticos alrededores de la ciudad, con rosado crepúsculo o con la divina luz de la luna o la brillante y jovial luz matinal. Tenían un secreto, que era la ambición del padre de la joven de que ella tuviera un rico pretendiente. Era una lúgubre visión frente al amor soñado, así que se comprometieron. Cuando la agonizante luz del sol y la pálida luz de la luna dividían los cielos, él puso el anillo de compromiso en su dedo, en su blanco e inmaculado dedo, cuya delgada forma él conocía bien. Era un anillo bastante particular. Tenía la forma de una gran serpiente dorada. La cola y la boca, que era el símbolo de la eternidad, había pertenecido a su madre, y él lo podría haber reconocido de entre cientos. Se juraron fidelidad, el uno al otro por siempre jamás, sin importar peligros o dificultades, en los pesares y en los cambios, en la riqueza o la miseria. Aún debían conseguir el consentimiento del padre para consumar su unión, pero ya estaban comprometidos, y solo la muerte podría separarlos. Pero el joven estudiante, burlón de las revelaciones y entusiasta adorador de lo místico, preguntó: ¿puede la muerte separarnos? Yo podría regresar a ti, Gertrude. Mi alma podría volver para estar cerca de mi amor. ¿Y tú? Tú, si te mueres antes que yo, la fría tierra no podrá separarme de ti. Si me amas, tú regresarías y nuevamente estos bellos brazos estarían alrededor de mi cuello, como lo están ahora. Transcurrió el primer año de su compromiso. Ella se quedó sola y él partió a Italia, comisionado para copiar obras de arte en Florencia. Durante ese tiempo, las semanas y los meses pasaron. Los amantes se escribían, primero muy seguido, luego con menos frecuencia, y al final dejaron de hacerlo. ¿Cuántas excusas ella se inventó para él?
¿Cuántas veces ella fue a la lejana oficina postal a la que él dirigía sus cartas? ¿Cuántas veces ella esperó solo para verse decepcionada? ¿Cuántas veces ella desesperó solo para tener una nueva esperanza? Pero la real desesperación vino al final y no se fue más. El rico pretendiente apareció en escena y el padre se decidió. La boda se fijó para el 15 de junio. La fecha parecía abrasarle la mente. La fecha, escrita en fuego, danzaba permanentemente frente a sus ojos. Esa fecha gritaba por las furias, sonaba continuamente en sus oídos. Aún había tiempo para escribirle, aún había tiempo para que regresara para tomarla y unirse en matrimonio a ella. A pesar de su padre, a pesar del mundo entero. Pero los días y las semanas volaron y él no escribió, y tampoco vino. La desesperación se adueñó de su corazón y ya no se marchó. Llegó el 14 de junio. Por última vez ella fue a la pequeña oficina postal. Por última vez hizo la vieja pregunta y por última vez le respondieron: no, no hay carta. Esa noche tomó otro camino. Cruzó el puente donde ella y su amado habían estado de pie al frente del crepúsculo, mirando el cielo tornándose rosado y el sol caer sobre el horizonte del río. Él entretanto había recibido la carta, esa carta borroneada con lágrimas, surcada de ruegos y llena de desesperanza. La había recibido, pero ya no la amaba. Una joven florentina ocupaba ahora sus sentimientos y Gertrude había quedado olvidada. Él ya no tenía deseos de encadenarse a ninguna mujer. No tenía su arte, su eterna novia, su constante mujer. Así que el 15 de junio él entró en Brunswick, por ese mismo puente en el que había estado la joven de pie, con las estrellas cayendo sobre ella bajo el cielo nocturno. Dibujó el paisaje y fumó su pipa. Cuando hubo terminado, admiró su dibujo, cerró el cuaderno, vació las cenizas de la pipa y siguió caminando. Súbitamente volvió a abrir el cuaderno. Esta vez la atrajo un grupo de figuras. ¿Pero qué eran? No era un funeral, pero había un cadáver en el tosco ataúd, cubierto con una vieja vela. Caminó hacia ellos y se les unió. «¿Mis amigos, llevan ahí un muerto?», preguntó. «Sí, una muerta que fue echada a la tierra hace una hora». «¿Ahogada?». «Sí, ahogada, una joven muy bonita». «Las suicidas siempre son bonitas», dijo el pintor, y entonces se quedó para un rato de pipa y meditación, mirando la sutil forma del cuerpo y los pliegues que la lona lo cubría. Dio a los pescadores algún dinero y ellos accedieron a remover la lona que cubría sus facciones para que él pudiera dibujarla. Levantó la áspera, tosca y húmeda lona de su rostro. ¡Qué rostro! El mismo que había brillado en los irracionales sueños de su juventud. El rostro que una vez fue la luz de la casa de su tío. Era el rostro de Gertrude. Vio las facciones rígidas, los brazos fríos, las manos cruzadas sobre el pecho helado y sobre el tercer dedo de la mano izquierda, el anillo. Esa serpiente dorada, el mismo que si él hubiera sido ciego, podría reconocer solo al tacto entre cientos anillos. Su primer pensamiento fue la huida, una huida hacia cualquier otro lugar, fuera de aquella maldita ciudad, cualquier lugar, lejano a aquel espantoso río, cualquier lugar, libre de los recuerdos, lejos del remordimiento, cualquier lugar para olvidar. Fue a Colonia a copiar unos Rubens, se recompuso, nuevamente era su antiguo ser. De nuevo el humo azulado de su cortapipa daba vueltas por el aire de la mañana, mientras él cantaba una vieja canción de la universidad, dibujando bosquejos. Fue en la gran catedral que se quedó parado. Era de noche, las campanas habían terminado de anunciar la hora y dieron las 11. La luz de la luna llena iluminaba el magnífico edificio, sobre el cual el ojo del artista vagaba en busca de la belleza de la forma. Súbitamente algo, por detrás suyo, le colocó dos fríos brazos alrededor de su cuello y abrazó las manos sobre su pecho. Y no había nadie detrás suyo, ya que la calle bañada por la luz lunar se proyectaba solo su propia sombra. Rápidamente se dio la vuelta, pero no había nadie. No era un abrazo fantasma, ya que él pudo sentirlo al tacto, aunque no podía ser real, ya que no podía ver nada. Trató de quitarse encima esa gélida caricia. Se puso sus propias manos
en el cuello para desunir a aquellos que lo rodeaban. Pudo sentir los largos y delicados dedos, húmedos al tacto, y sobre el tercer dedo de la mano izquierda logró palpar el anillo que había sido de su madre, la serpiente dorada, el anillo que él había dicho que podría reconocer al tacto. Los helados brazos de su prima muerta estaban rodeándole el cuello. Se dijo a sí mismo que se estaría volviendo loco. Al siguiente instante, el gélido abrazo se desvaneció. Muchos meses pasaron desde la muerte de su prima, otoño, invierno, hasta que llegó la primavera. Su dinero casi se había agotado, su salud estaba severamente dañada y él era la sombra de quien solía ser. Se encontraba cerca de París. Había acudido a esta ciudad durante la época del carnaval. En París, la época del carnaval le significaba que no se volvería a quedar solo y no volvería a sentir esa mortal caricia hasta que podría recobrar su alegría perdida, su estado de salud y una vez más reiniciar su oficio y profesión para una vez más ganar dinero y fama por su arte. Llegó a la casa de la ópera, donde se daba el baile de máscaras. Había ahorrado un dinero para comprar un boleto de admisión y para alquilar un disfraz de dominio para cubrir sus zarrapastrosas indumentarias. No más oscuridad, no más soledad, sino que una multitud enloquecida, gritando y bailando frenéticamente, se hizo del brazo de una chica. La chica se cansó, su brazo permaneció en su hombro, mientras las otras bailarinas se fueron yendo una por una. Las luces de los candelabros fueron extinguiéndose también una por una. Los decorados comenzaron a oscurecerse ante la disminución de la iluminación, y por esta luz la chica se fue desvaneciendo. Él miró su rostro, cómo iba sucumbiendo el brillo de sus ojos. De nuevo volvió a mirar en su rostro, que pálido se había puesto, y una vez más volvió a mirar, y ahora observaba la sombra del que fue un rostro. De nuevo, el brillo de sus ojos, el rostro, la sombra del rostro. Todo se había ido, y él volvió a quedarse solo en un salón tan amplio. Solo y en un terrible silencio, escuchó los ecos de sus propios pasos en una tétrica danza que no tenía música. Sin ninguna otra música más que el golpeteo del corazón contra su propio pecho. Los brazos helados volvían a rodearle el cuello, a arremolinarse en torno suyo. Ellos no iban a soltarse, tampoco a fundirse. Ya no podía escapar de aquel abrazo más de lo que podía escapar de la muerte. Miró detrás suyo, no había nada más que él mismo en un gran salón vacío, pero podía sentirlo, el frío mortecino y aquellos largos y delgados dedos y el anillo de su madre. Trató de gritar, pero ya no tenía poder en su garganta reseca. El silencio del lugar únicamente fue roto por los ecos de sus propios pasos en aquella danza de la que no podía liberarse a sí mismo. ¿Quién podía decir que no tenía pareja de baile? Los gélidos brazos que estaban prendidos en su pecho, y él no rehuiría esa caricia. Las luces se apagaron del todo, y media hora después, los gendarmes llegaron con una linterna para ver si el salón había quedado vacío. Tropezaron con el cadáver de un estudiante que había muerto y por la rotura de sus vasos sanguíneos. Y hasta aquí nuestro pequeño club de lectura por San Valentín. Quedaros con los nombres de Mary Elizabeth Braddon y de Maupassant porque son dos de mis relatistas góticos favoritos, y si os gusta esta dinámica de contaros relatos góticos, estoy segura de que los volveré a traer. A mí ya no me queda nada más que decir que gracias por acompañarme, gracias por estar un día más aquí. Sabéis que le podéis dar like, suscribiros, todas esas cosas. También tengo Instagram ahora que se llama Club Mary Shelley, que bueno, subo parte de mi diario de lectura, y nos vemos el próximo domingo con un vídeo que también me hace muchísima ilusión. Voy a hablaros de una de mis sagas de terror favoritas y quizás os pueda dar una pista. ¿Cuál es tu película de terror favorita?